Buenos días. El siguiente tutorial que vamos a observar a continuación es acerca del Registro Único de Contribuyentes y el Régimen Ecuatoriano Simplificado, el RICE. Comenzamos. Registro Único de Contribuyentes, comúnmente llamado también RUC, elaborado por Carlos Delgado Gómez Cuello. Concepto. El Registro Único de Contribuyentes, RUC, es un documento que identifica como contribuyente ante la Administración Tributaria Ecuatoriana a personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, para permitirles desarrollar formalmente una actividad económica. Este documento se le obtiene en el Servicio de Rentas Internas. Básicamente, el Registro Único de Contribuyentes se podría determinar como un padrón, como un libro, como una base de datos de todas las personas que hacen actividades económicas con o sin fines de lucro dentro de la jurisdicción del Ecuador. Como ustedes saben, el número de RUC viene dado por el número de cédula del representante legal de la compañía y se le agregan en la parte final del mismo número los números 001. Así, por ejemplo, mi número de cédula es 01 03 50 46 50 y mi RUC sería ese número de cédula más la terminación 001. En el caso de las personas jurídicas se les asignará un número de registro tan como fuese un número de cédula, de acuerdo al domicilio tributario de la compañía. La Administración Tributaria, el SRI, Servicio de Rentas Internas, exige la inscripción en este padrón, caso contrario se entenderá como una infracción tributaria. El objetivo. Para la Administración Tributaria es el de obtener una base cierta de personas naturales y jurídicas que ejercen actividades económicas y que tienen deberes para con el fisco, es decir, con la recaudación tributaria del Estado. Para los contribuyentes, en cambio, es un registro de identificación que servirá para el ejercicio de sus actividades económicas. Ustedes saben que básicamente se podría decir es como una cédula, como una identificación que en toda institución, tanto pública como privada, nos requiere que en este caso el empresario o la institución tenga, o la persona natural también se podría decir, tenga un número de identificación. Y esa identificación, como les acabo de decir, es el RUC, Registro Único de Contribuyentes. Los requisitos. Básicamente los requisitos son bastante sencillos. Entre los principales están los siguientes. Los requisitos ustedes también pueden consultarlos en el artículo 8 del reglamento para la aplicación de la ley del Registro Único de Contribuyentes. Eso ustedes pueden, ese reglamento para la aplicación, ustedes pueden encontrar en la página del Registro Único de Contribuyentes, del Servicio de Rentas Internas del SRI. En la página web ahí están todos los documentos y leyes pertinentes a la administración tributaria. El más común, el que obtienen las personas naturales, los requisitos para este registro son los siguientes. Primeramente, para las personas naturales, ya sean ecuatorianos y extranjeros residentes, presentarán el original y entregarán una copia de la cédula de identidad o de ciudadanía. Ustedes saben que cédula de identidad tienen los extranjeros y cédula de ciudadanía los que somos nacidos en el Ecuador. Como segundo requisito, los extranjeros no residentes presentarán el original y entregarán una copia del pasaporte con hojas de identificación y tipo de visa vigente. Tercero, los ecuatorianos presentarán además el original del certificado de votación del último proceso electoral dentro de los límites establecidos de la ley de elecciones.
También todas las personas naturales que soliciten su inscripción en el RUC presentarán una copia de uno de los siguientes documentos que acrediten la dirección de la matriz, es decir, la dirección en donde va a funcionar el local o establecimiento, en donde se desarrolla la actividad económica. Quizás muchos me dirán, ¿y qué tal si es que funciona desde la casa? No tengo un local comercial. En efecto, se tendría que presentar un comprobante que certifique la actividad desde el domicilio del contribuyente, desde la casa donde vive, ¿no? Entonces, para esto serían útiles la planilla de un servicio eléctrico, telefónico, de agua potable o televisión por cable a nombre del sujeto pasivo. Hablemos que sujeto pasivo es la persona o institución que va a obtener el RUC. El siguiente sería estados de cuenta bancarios o de tarjeta de crédito de al menos uno de los 3 últimos meses anteriores a la fecha de inscripción a nombre del sujeto pasivo. Comprobante de pago del impuesto predial a nombre del sujeto pasivo donde ejercerá su actividad económica. Puede corresponder al año en que se realiza la inscripción o al inmediato anterior. Es decir, por ejemplo, si yo voy y arriendo un local comercial en donde va a funcionar mi negocio, yo a la persona que me está arrendando el local tengo que solicitarle el pago del impuesto predial del local en donde va a funcionar el negocio. Y eso obviamente tengo que presentar ante el SRI. Cuarto, copia del contrato de arrendamiento en el que deberá obligatoriamente constar el RUC del arrendador, inscrito ante la respectiva oficina de inquilinato o notariado según corresponda. Ustedes saben que cuando se arriendan locales con fines comerciales, esos tienen que tributar IVA, es decir, tienen que declarar IVA, pagan IVA. Actualmente ustedes saben el IVA es del 14%, entonces el canon del arriendo del local tiene que ser la cantidad obviamente establecida más ese 14%, o bueno, puede incluir ese 14% de IVA, pero no olviden que para actividades comerciales el IVA se tiene que tributar, se tiene que declarar IVA cuando se arrienda un local comercial. Cuando el local, o en este caso el bien inmueble, está destinado para arriendo de vivienda, entonces ese destino, digamos, de esa actividad no es susceptible de IVA, es decir, no tributa IVA. Y quinto, siempre que no haya sido posible la entrega de uno de los documentos señalados en los subnumerales anteriores, en el caso de cesión de uso del local donde se va a realizar la actividad económica por parte de un familiar, el sujeto pasivo deberá presentar una comunicación al Servicio de Rentas Internas en la que el propietario declare que ha cedido en forma gratuita el uso del inmueble, a la que adjuntará copia del documento de identificación del cedente, así como copia de cualquiera de los documentos señalados en los subnumerales anteriores, que obviamente reflejen la dirección del local objeto de la cesión. Es decir, si yo tengo un familiar que dispone de un local comercial y yo deseo ponerme un negocio ahí y esta persona me dice, mira, tú eres mi familiar, no te voy a cobrar ningún canon de arrendamiento, entonces él tendrá que remitir una carta, una comunicación al Servicio de Rentas Internas en la cual diga, mire, yo le estoy arrendando el local a mi familiar y obviamente yo no le voy a cobrar un canon de arriendo, entonces informo tal particular para cualquier eventualidad, ¿no? Ahora vamos con el régimen impositivo simplificado, el RISE. Este método, digamos así, de cobro de impuestos, ¿no? Mucha gente ha confundido al decir que el régimen impositivo simplificado, el RISE, que con el RISE no se paga ningún impuesto. No es así. Se pagan impuestos, tanto el IVA, el impuesto al valor agregado, como el impuesto a la renta, pero es de una forma diferente, es decir, no se tiene que declarar la actividad mensual o semestralmente, sino se hace un
estimado de la actividad, de la actividad que posee el contribuyente y se le calcula en base a una tabla establecida por el Servicio de Rentas Internas cuál es la cuota que se tiene que cancelar, que se tiene que pagar a la administración tributaria por concepto de IVA y por concepto de impuesto a la renta. No todos los emprendedores o no todos los empresarios están obligados a obtener el RUC. Algunos pueden acogerse al régimen impositivo simplificado ecuatoriano. Es un sistema diseñado especialmente para facilitar el pago de impuestos a un determinado sector de contribuyentes. El concepto, el RICE, es un nuevo régimen de incorporación voluntaria que reemplaza el pago del IVA y el pago del impuesto a la renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país. Por ejemplo, hay vendedores informales que realmente su actividad no llega a los niveles establecidos para poder hacer declaraciones mensuales o semestrales de IVA y declaraciones anuales de impuesto a la renta. Las condiciones. Hay ciertas condiciones para que un contribuyente se acoja al RICE. En este caso son solamente para personas naturales. Aquí viene una de las condiciones que más importantes. No tener ingresos mayores a $60,000 en el año. Es decir, que las ventas no superen los $60,000 en el año. O si se encuentra bajo relación de dependencia, el ingreso por este concepto no supere la fracción básica del impuesto a la renta gravada con tarifa 0% para cada año. En este caso, como el reglamento fue expedido en el año 2011, en el 2011 ahí equivalía a $9,210. No dedicarse a una de las actividades restringidas. Hay una lista de actividades restringidas que, como les comento, está en la página web del Servicio de Rentas Internas. No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. Y los beneficios. No necesita hacer declaraciones, por lo tanto se evita los costos por compra de formularios. En ese tiempo se compraba formularios, ahora ustedes saben, todo se hace vía electrónica. Y contratación de terceras personas. Son generalmente personas que no tienen una formación en temas tributarios, no tienen una educación tributaria, entonces siempre tienen que contratar los servicios de una tercera persona, ¿no? Y eso obviamente les disminuía les aumentaba sus costos y por consiguiente disminuye sus utilidades, ¿no? Se evita que se hagan retenciones de impuestos, entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se llenará la fecha y el monto de venta. Es decir, ellos emiten notas de venta, sí, comprobantes de venta simplificados, documentos sumamente sencillos. Digamos que son una especie de factura, pero con información mucho más simplificada, ¿no? Y obviamente no tendrán obligación de llevar contabilidad, y por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea afiliado al IES, el contribuyente podrá descontar un 5% de su cuota hasta llegar a un máximo del 50% de descuento. Eso es todo más o menos lo que se puede hablar acerca del RUC y del RICE. Como les digo, para mayor información, hay en la página web del Servicio de Rentas Internas una amplia gama de información en la que cualquier duda puede ser despejada. Les agradezco mucho su atención y en clases despejaremos cualquier duda adicional que tengamos acerca de este problema. Un buen día, gracias.